que es la base para entender cómo se produce el desarrollo del folículo ovárico, ¿no? Este, esencial para la fecundación, eh, el, el funcionamiento adecuado de este para permitir una fertilidad adecuada de la mujer y los diferentes cambios que se van dando durante su etapa de vida reproductiva, ¿no? Incluso desde antes del nacimiento, durante la infancia, la pubertad, la edad adulta y después de la menopausia, ¿no? Porque todo tiene consecuencias. Asimismo, es importante este tema porque ha permitido el avance de la ginecología en lo que ustedes más adelante van a ver, los métodos anticonceptivos y los trastornos funcionales, ¿no? Que pueden estar muy relacionados como ellos, ¿no? Como la endometrio, las dismenorreas, el síndrome premenstrual, las amenorreas y también los tratamientos de fertilidad. Así que en aras del tiempo vamos a ir empezando con lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Y aquí vemos pues la interrelación en lo que ustedes ya conocen como el eje hipotálamo hipófiso ovárico, ¿no? Siempre saben que hay una comunicación entre ellos a base de hormonas, ¿no? Y hay una retroalimentación, o sea, hay información. Doctor, disculpe. ¿Sí? El otro doctor todavía no ha terminado la teoría, entonces está pidiendo a la delegada unos 5 minutos. No sé si podría esperar para que todos se puedan conectar. Guácale. Vamos a ver. Ya. Voy a salir y voy a quitar la grabación. Me avisan, por favor. El objetivo al final es obtener una gestación saludable, ¿no? Asimismo, vamos a ver cómo es la adecuada interpretación y conocimiento de esta fisiología nos ha permitido el avance, ¿no? En los métodos, diferentes métodos anticonceptivos, ¿no? Como también en los programas, en los métodos de reproducción asistida. Todo está interrelacionado. Así que vamos a empezar. Entonces acá es un diagrama donde estamos viendo la interrelación que existe, ¿no? Entre el hipotálamo y Doctor, coproduciendo. doctor, ¿Sí? buenos días. Disculpe, no se está viendo el PowerPoint, no lo está compartiendo con nosotros. Oh, Y por favor, ¿puede poner para grabar la clase? Muchas gracias. ya está puesto para la clase. Ah, sí, disculpe, doctor. Compartir. Ahí se ve el PowerPoint. No, doctor, aún no. Voy a hacerme toda la pantalla, compartir. Ahí se ve el PowerPoint. No, doctor, aún no. Ok.
¿Se ve el PowerPoint ahí? No, doctor, aún no. Dígame, hace un momento cuando entré la primera vez, ¿se veía el PowerPoint o no? No, doctor, no se veía. Ok. Por favor, me avisan cuando aparezca el PowerPoint. ¿Apareció? No, doctor. No sé qué pasa. Apareció un momento y se ha desaparecido nuevamente. A ver, voy a volver a entrar. Chicos, se ve la pantalla. ¿Aló? No, doctor. No, doctor. Trastorno de la menstruación, ¿no? Así como también todas las teorías y la fabricación de los métodos anticonceptivos y los programas de reproducción asistida. Entonces, ahí vemos una diapositiva donde vemos la interrelación del, del hipotálamo, hipófisis y ovario, ¿no? El hipotálamo produciendo la hormona liberadora de gonadotropina, comúnmente llamada GnRH. Esta va a determinar en la hipófisis la producción de gonadotropinas, que ustedes conocen como la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas van a actuar sobre el ovario, produciendo el desarrollo del folículo, la ovulación y después el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, el ciclo menstrual va a ser la expresión cíclica de la función del sistema hipotálamo hipófisis ovario, como les dije, determinando cambios estructurales y funcionales en los tejidos del aparato reproductor. La GnRH, o más comúnmente llamada, pero también su nombre verdadero es hormona liberadora de gonadotropinas, se va a producir en el hipotálamo, principalmente en el núcleo arcuato del hipotálamo. Otro sitio donde se produciría también sería el sistema límbico, pero en menor cantidad. Principalmente es en el núcleo arcuato del hipotálamo, donde va a ser producir la secreción y control de la liberación, ¿no? En frecuencia y amplitud. Se produce, pero no se va liberando continuamente, se va a ir liberando en forma de cursos que durante el ciclo menstrual van a ir cambiando tanto en su intensidad de liberación como en su frecuencia. ¿Pero qué es la GnRH? La GnRH es un decapéptido, ¿no? Que a la vez proviene de una proteína llamada precursora de GnRH, la cual está constituida por una secuencia de señal de 23 aminoácidos, un lugar de procesamiento proteolítico, ¿no?
y un péptido asociado de 56 aminoácidos denominado GAP, que tendría acciones fisiológicas, pero todavía no está bien estudiado. Lo importante acá es, aparte de saber que es un decapeptídogen, ¿no? La semivida de esta GNRH es bien corta, solamente de 2 a 4 minutos, por eso estudiarla es bastante difícil. Se estudia generalmente indirectamente. Esta GNRH, una vez producida en el núcleo arcuato, va a pasar al hipotálamo, a la adenohipófisis, a través de los vasos portales, ¿no? Pero estos vasos portales, los largos o cortos, tienen no hay desagüe, ¿no? Solamente son arteriolas, ¿no? Que van a tener un flujo bidireccional, ¿no? Formando un remanente constante entre hipotálamo y hipófisis, de tal manera que a través de ese flujo bidireccional se va a establecer la información, ¿no? Entre hipotálamo y hipófisis. En cambio, la neurohipófisis sí tiene sistema de desagüe, ¿no? A través de vena. Esta GNRH se va a ligar a receptores específicos en la hipófisis. Como ustedes saben, todas las hormonas tienen que tener sus receptores, ¿no? La estimulación intermitente, o sea, pulsátil de esta GNRH va a producir la liberación también episódica de FSH y LH, aproximadamente con un promedio de 60 minutos, con variaciones en la frecuencia y en la amplitud. Antiguamente se creía que FSH y LH eran secretadas por diferentes células. Por estudios de inmunohistoquímica se ha determinado, ¿no?, que ambas son secretadas por la misma célula, ¿no? Y están constituidas, ambas son hormonas lipoproteicas constituidas por dos unidades. La unidad alfa, que es común, o sea, comparten la misma unidad alfa, la FSH y la LH, pero lo que le da especificidad es la subunidad beta, ¿no? Es lo que va a dar la especificidad de poder usarla. En respuesta el ovario, en respuesta al estímulo de esta FSH y LH, va a determinar el desarrollo de un folículo, el cual va a desarrollar, crecer y madurar y ovular, dando origen a lo que se conoce como el ciclo ovario. Aquí en esta parte estamos, viendo lo que sucede en cada estrato, ¿no?, del eje. Vamos a ver lo que hemos visto, cómo se produce la GNRH en hipotálamo, la secreción de FSH y LH en hipófisis. Ahora vamos a ver qué sucede en el ciclo ovario, en el ovario. En el ovario se produce por estímulo de estas hormonas gonadotrofinas, el desarrollo, como dije, del folículo, ¿no? Entonces tenemos una fase folicular y una fase lútea. La fase folicular va a comprender desde el comienzo de la menstruación, hasta el primer día de la menstruación, el crecimiento folicular hasta la rotura del folículo que va a ovular. Luego este folículo se convierte en el cuerpo lúteo y esta fase se va a llamar fase lútea, ¿no? Y que va a empezar a secretar progesterona principalmente, y si no hay estímulo de la hormona del embarazo, va a involucionar. Entonces, los procesos fundamentales en el ciclo menstrual normal son, en orden cronológico, el crecimiento folicular, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y, si no hay embarazo, la luteosis. El crecimiento folicular va a constituir parte de un proceso más amplio llamado foliculogénesis, que se inició en la etapa embrionaria. Nosotros lo que vemos mes a mes es lo que sucede, una pequeña parte nomás de esta foliculogénesis. Entonces, esta foliculogénesis comprende la formación del folículo primordial y su desarrollo y crecimiento hasta estadios intermedios o finales, como el folículo primario, folículo secundario, folículo terciario y folículo de grafo. Acá vemos un folículo primordial que se formó en la época embrionaria del feto, ¿no?, constituido por una oogonia y una capa de células del mesénquima aledaño, que
se van a conocer como granulosas, va a desarrollar a folículos primarios y secundarios, principalmente por aumento del tamaño del folículo, aumento del tamaño de la ovocita y el desarrollo principalmente de las células granulosas en varias capas que ya no van a ser células fusiformes, sino cuboides, ¿no? Y el desarrollo por fuera de estas células de la granulosa de las células de la teca, ¿no? Ambas divididas por una membrana de glicoproteínas llamada membrana basal. Finalmente se forma estas células granulosas, se diferencia de células que van a rodear al ovocito para nutrirlo, ¿no? Lo que se conoce como cúmulo óforo, y la comunicación entre estas células y el ovocito se conoce como célula membrana pelúcida. Por fuera aparte, dentro de esta capa granulosa se empieza a desarrollar un antro, ¿no? Constituido por líquido producto de la secreción de estas células, ¿no? Y las células que rodean esta vesícula, también son células granulosas, ¿no? Esta se la cúmulo se va a separar. Por fuera de esto está la membrana basal y fuera de esto se va a desarrollar las células de la teca, ¿no? Que provienen también del mesénquima subacente. Acá tenemos un folículo maduro a punto de ovular, ¿no? Con las células granulosas parietales, las células granulosas del cúmulo óforo, el ovocito, la membrana basal y las células de la teca. Esta foloconesis, como le dije, esta parte de embriología, por si acaso. Se empieza a desarrollar desde la quinta a sexta semana de vida intrauterina, ¿no? Cuando las células primitivas migran hacia la cresta genital y estas células primitivas empiezan a reproducirse por mitosis. Ya empiezan a llamarse ovogonias, ¿no? Y empiezan a reproducirse hasta aproximadamente la mitad de la gestación, ¿no? O sea, hasta las 20 semanas, desde que llegan aproximadamente unas 100 células germinativas, llegan a reproducirse hasta aproximadamente 6 a 7 millones de ovogonios, ¿no? Estas empiezan a rodear, como les dije, de células de la mesénquima subyacente de la cresta genital, ¿no? Los que van a construir las células de la granulosa y forman lo que es el folículo primordial. A partir de las 20 semanas de la gestación, o un poco antes, empiezan antes, estos folículos primordiales entran en división meiótica, la primera división meiótica, pero quedan detenidos en el estadio del diploteno, ¿no? De la profase, y así van a permanecer hasta toda la vida reproductiva de la mujer. Pueden llegar así hasta 45 años, 50 años. Pero muchos de estos van a empezar su desarrollo, la gran mayoría, a estadios de folículos primarios, secundarios, ¿no? Pero como no tienen el estímulo gonadotrófico, se van a apreciar. De tal manera que a las 20 semanas de gestación, de 6 a 7 millones de folículos criminales, al nacimiento hay alrededor de un pool de 1 a 2 millones de folículos primordiales. Y estos van a seguir apreciándose hasta de tal manera que la mujer, cuando le viene su primera menstruación, hay alrededor de 400.000 folículos primordiales en sus ovarios, ¿no? Y porque los demás han ido desarrollando a primarios, secundarios, nomás no a terciarios, a secundarios, pero como no tienen el estímulo gonadotrófico, se van a apreciar. De tal manera que durante la vida reproductiva de la mujer, solamente aproximadamente 400 folículos llegan a experimentar este estímulo gonadotrófico y llegan a la ovulación, ¿no? Que constituyen el 0,1% de todo ese pool que había inicialmente. Aproximadamente en el ovario, 1000 folículos por mes empiezan un desarrollo de folículos primordiales hasta estadios intermedios o finales, ¿no? Que son el 9.9%. ¿Entendido esto? Más o menos, ¿no? Entonces, dijimos que el desarrollo folicular inicial era independiente de las gonadotrofinas. ¿Y qué pasa en la mujer en edad reproductiva?
durante el periodo de transición lúteo folicular, o sea, el inicio antes, días antes o coincidiendo con el inicio de la menstruación, ¿no? Un grupo de folículos preantrales responden al alza de FSH, la endorfina, y esta va a ser la responsable de estimular el desarrollo follicular durante la etapa proliferativa. Sabemos que durante la etapa embrionaria y fetal hasta toda la vida de la mujer, los folículos primordiales empiezan su desarrollo, folículos primarios, secundarios, ¿no? Y si no hay estímulo gonadotrófico, empiezan a terciarse. Pero si se recibe un estímulo gonadotrófico, un folículo secundario se va a convertir en terciario y va a madurar formando su folículo ovulatorio, ¿no? O folículo de grado. Y este proceso de acá para acá dura meses, ¿no? Se dice que de un folículo primario hasta un folículo que va a ser capturado por la gonadotropina o hasta la ovulación, perdón, va a suceder más o menos 85 días, desconociéndose un poco los cambios que se dan en el folículo primordial hasta el folículo primario, ¿no? Pero de primario hasta folículo de grafo madura aproximadamente pasan 3 meses. Una vez que este folículo, este pool, ¿no? Porque son varios folículos que están desarrollando a la vez y van a recibir el estímulo gonadotrófico, ¿no? De FSH, van a ser reclutados, ¿no? De una cohorte de folículos en crecimiento y esto se da al inicio de la menstruación, ¿no? Hasta aproximadamente cuarto o quinto día. Luego de este pool de folículos que han sido capturados o reclutados, selecciona un solo folículo, el cual se va a conocer como folículo dominante, lo que ocurre en el quinto a séptimo día. Esto es muy importante para los programas de anticoncepción, con cuándo iniciar los métodos anticonceptivos. Después viene la etapa de maduración de este folículo dominante del octavo al 12 día, principalmente, y luego viene la ovulación, que puede ocurrir entre 14 más o menos 2 días, o del 13 al 16 días. Entonces vemos que de varios folículos que estaban en desarrollo, ¿no? Son reclutados por el estímulo FSH, se selecciona uno, el cual es dominante, y por las secreciones que va a tener, va a determinar la atresia de los demás folículos que estaban desarrollando. Y se va a convertir en folículo preovulatorio y por estímulo, como vamos a ver más tarde, la hormona luteinizante va a ovular. Entonces, el crecimiento folicular vamos a ver que está determinado por la FSH, en la cual actúa sobre las células de la granulosa, ¿acuerdo? El FSH sobre las células de la granulosa, induciendo la proliferación celular de las células de la granulosa, aumentando los receptores para ella misma, para el FSH, y estimulando la actividad de enzimas aromatasas para producir estradiol. ¿Por qué? Porque en las células de la teca, que les dije, las células teca van a tener receptores para LH en una forma tónica basal, la cual va a convertir la colesterol a andrógenos, androstenediona y testosterona. Estas van a cruzar la membrana basal hacia la célula de la granulosa y la FSH va a estimular las enzimas aromatasas y que va a convertir estos andrógenos a estrógenos, ¿no? Estradiol y estrógenos. Entonces, dos células y dos hormonas. Las células de la teca producen andrógenos y las células de la granulosa producen estrógenos. Esta AFSH, como dijimos, estimula el crecimiento y maduración folicular, ¿no? Pero también actúa sinérgicamente con su producto, ¿no? El estradiol. El estradiol aumenta los receptores para FSH en las células granulosas y también para el mismo. Y en el folículo preovulatorio maduro aparecen los receptores para la LH estimulados por la FSH y el estradiol en conjunto.
¿no? Acá hay un diagrama que vamos a pasar rápido. Entonces, el desarrollo exitoso de un folículo depende del tamaño del folículo reclutado, el más grande, y su capacidad para aromatizar los andrógenos sintetizados en la teca. Vimos hace un rato que el folículo dominante inhibe el desarrollo de otro folículo, disminuyendo la secreción de FSH por un freno que se produce en la hipófisis vía la inhibina y el estradiol que se están produciendo en el folículo. Entonces, el folículo dominante se mantiene por mayor número de células granulosas, mayor capacidad de receptores de FSH, mayor capacidad de aromatización y mayor producción de estradiol. Es el más fuerte, ¿no? Cuando este folículo ha madurado suficiente, aproximadamente ha alcanzado un tamaño de 2 centímetros, se produce la ovulación. Proceso que se inicia cuando el folículo maduro es estimulado por el aumento brusco de la LH y termina con la ruptura folicular y la descarga del ovocito. Este incremento brusco de la LH también conlleva el reinicio de la primera división meiótica que quedó detenida en el diploteno durante la formación del folículo primordial. Va a determinar la luteinación de las células de la teca y de la granulosa. Antes estaban separadas por una membrana basal, ahora se mezclan entre ellas, ¿no? La teca y la granulosa. Se produce la expansión y desprendimiento del cúmulo poro con ovocito y la activación de colagenasas para la ruptura folicular, ¿no? Acá vemos en el LH se reinicia la meiosis, ¿no? Con la destrucción del primer corpúsculo polar, se activan las colagenasas y las plasminas para producir un estigma que va a provocar la ruptura folicular. Acá vemos el folículo, el ovario y acá produciéndose la ovulación. Una vez expulsado del óvulo, la retracción de la pared del cuerpo lúteo del folículo provoca el vaciamiento folicular, dejando una cavidad mínima ocupada por el coágulo sanguíneo llamado cuerpo lúteo, ¿no? Dijimos que el estímulo del LH determina la ovulación con la diferenciación de la granulosa y la teca hacia células luteínicas dependientes del LH. Luteínicas se llaman porque adquieren esta coloración amarilla por la carga de colesterol. Se mezclan ambas células con incremento de la producción ahora de progesterona durante una semana. El crecimiento y demanda metabólica de las células luteínas exigen una mayor irrigación sanguínea, determinando la formación de nuevos vasos, lo que conocemos como angiogénesis. De hecho, el mayor elemento que tiene mayor función metabólica en el ovario es el cuerpo lúteo, no es el folículo, el crecimiento, ¿no? El cuerpo lúteo, porque el cuerpo lúteo va a producir progesterona en grandes cantidades, también estrógenos y libidos, ¿no? Y salvo que aparezca el estímulo de la hormona gonadotropina coriónica, después de una semana, o sea, 8 a 10 días después de la ovulación, el cuerpo lúteo inicia un proceso regresivo autónomo con disminución de su tamaño y el número de las células lúteas y la producción de progesterona y estrógeno. La caída de estas hormonas va a determinar el inicio de la menstruación. Entonces ahora vamos a pasar lo que era la regulación del eje hipotálamo hipófisis ovario. Hemos visto lo que sucede en cada estrato. Entonces dijimos que la regulación de los ciclos menstruales son la consecuencia de la integración precisa de la actividad del generador de pulso GnRH, la secreción hipofisiaria de gonadotropinas y el desarrollo del folículo ovario. La liberación de GnRH estaba regulada a la vez con la integración de señales centrales, encefálicas y periféricas ováricas, ¿no? Vamos a ver que esta secreción de GnRH está modulada por neurotransmisores, catecolaminas y hormonas de diferente origen. Así se ha visto que la norepinefrina estimula su producción, mientras que la dopamina sería inhibitoria, ¿no? Los péptidos opioides endógenos
la hormona liberadora de corticotropina, el sistema GABA, y sobre todo la serotonina y la melatonina, tiene un efecto antigonotrópico sobre el hipotálamo, ¿no? Tal es así que esto explica cómo situaciones de estrés, ¿no? No como el cansancio, el estrés de los estudios, el trabajo, ¿no? Van a producir disminución de la producción de esta GNRH. También enfermedades carenciales en el organismo humano como la tuberculosis, que le disminuye un peso terriblemente y le producen estrés al cuerpo, va a producir liberación de GNRH. Y otras enfermedades también que producen estrés. La desnutrición severa, los maratonistas, ¿no? Que tienen un estrés físico tremendo, así como la bailarina de ballet, ¿no? E incluso las adeomosas, ¿no? Que vamos a ver acá la acción de la melatonina, ¿no? El cambio brusco de día a noche también produce un trastorno a nivel encefálico, ¿no? Que les va a producir amenorrea, ¿no? Y esto está explicado por la inhibición de la GNRH. Y se ha visto también que las personas que viven en los polos, ¿no? Donde los ciclos día y noche duran meses, se ha visto que también se produce una inhibición de GNRH y presentando amenorreas prolongadas y pérdida de la fertilidad. También vimos que el ovario ejerce una retroalimentación sobre el hipófisis, ¿no? Para la secreción de FSH y LH, frenándola, lo que se conoce como retroalimentación negativa, ¿no? Durante la fase folicular, el estradiol y la inhibina B, porque hay dos inhibinas, A y B, en la fase folicular se produce la inhibina B, inhiben la secreción de FSH en el hipofisiario, mientras que la fase luteal, la progesterona es la que ejerce esta retroalimentación negativa, pero sobre el hipotálamo, mientras que la inhibina A, producida en el polibe lúteo, inhibe la secreción de FSH hipofisiario, ¿no? Acá vemos, ¿no? La función de estrógeno, lo que van a inhibir FSH para la liberación de gonadotrofinas, ¿no? Y así como existe una retroalimentación negativa, también existe una retroalimentación positiva. Cuando el estradiol que se está produciendo en los folículos alcanza un nivel plasmático aproximadamente de 200 picogramos por mililitro por un periodo de 36 horas por día y medio, el efecto inhibidor se invierte bruscamente y la hipófisis va a descargar un pico preovulatorio de LH de aproximadamente 50 a 100 unidades por mililitro, que va a durar aproximadamente 2 días, ¿no? Vemos acá el estradiol aumentando y cuando pasa un pico de 200 picogramos se va a producir la liberación de LH, ¿no? Y esto también es, acá vemos la curva de la FSH que va disminuyendo por retroalimentación negativa, y cuando también se produce el pico de LH, también se produce un pico de FSH, pero más pequeño, ya que ambas son producidas en la misma célula. O sea, han estado las células de la hipófisis cargándose FSH y LH, y cuando viene el estímulo, el pico de estradiol de 200 picogramos, se produce el pico de LH, y con liberación. Y a partir de esto, la transformación en cuerpo lúteo va a empezar a producir las cantidades altamente de progesterona. Y no solamente progesterona, también estradiol, pero en menor cantidad. Y de tal manera que unas 36 horas aproximadamente, ¿no? Los picos se produce la ovulación, pero aproximadamente pasan entre 14 a 24 horas de este estímulo de estradiol para que se produzca la ovulación. Y una vez producida la óvula, el pico de LH, perdón, pico de LH se produce la ovulación 12 horas después. Esto es importante para los programas de reproducción activa. Pero en el folículo no solamente se produce estradiol y progesterona, también se produce una serie de péptidos
dentro de los más importantes tenemos las inhibinas, que tienen un efecto de inhibición de la liberación de FSH. Tenemos dos inhibinas, A y B. También se produce la activina, que estimula la liberación de FSH a nivel hipofisiario, aparte de sus acciones a nivel folicular también. La folistatina suprime la acción de la FSH por bloqueo de la acción de la activina, principalmente a nivel hipofisiario. Entonces tenemos acá, el hipotálamo produce la GnRH, la cual va a determinar la producción de gonadotrofinas a nivel hipofisiario, la FSH para el desarrollo del folículo, cual va a producir estrógenos y inhibina, lo que van a hacer una retroalimentación negativa sobre la hipófisis, y cuando alcanzan cierto nivel de 200 picogramos producen una retroalimentación positiva. ¿No? Se produce la descarga de LH con tipo, produce la ovulación, reduce meiosis, formándose el cuerpo lúteo, el cual produce progesterona principalmente y también estrógeno. Y la progesterona ejerce una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Durante la fase lútea y en presencia de progesterona no se produce un nuevo desarrollo folicular, o sea, no son reclutados más folículos. Si el embarazo no ocurre, el cuerpo lúteo va a involucionar y los niveles de progesterona disminuyen y se produce la menstruación, con retorno del generador de pulso de GnRH a su frecuencia folicular, el inicio de un nuevo reclutamiento folicular y el inicio de un nuevo ciclo ovárico. Entonces, ahora comenzamos. Ese ciclo menstrual, entonces, aquí llamamos un ciclo menstrual normal, ¿no? Esto se determinó por convención, determinando a través de una campana de Gauss, ¿no? Entonces, de todas las mujeres se ha sacado una desviación estándar o dos desviaciones estándar, y de tal manera que se ha determinado, ¿no?, que el ciclo menstrual comienza el primer día de la menstruación y termina el día que precede a la menstruación siguiente. Y por convención, lo que decía la curva Gauss, este ciclo menstrual se considera normal, que pueden tener un intervalo entre 21 a 35 días, siendo constante la mujer, permanente, no significa que un mes va a menstruar 21 días y al otro 35 días. Cada mujer puede menstruar cada 21 días, cada 24 días, cada 30 días, o otras hasta 35 días, considerándose normal. Y la gran mayoría puede menstruar cada 28 días o 30 días. En lo que se ha determinado también que cada fase dura aproximadamente 2 semanas, estableciendo que la fase lútea es la más constante, tiene una duración de 14 más o menos 2 días. O sea, la duración puede ser entre el 13, 14, 15 y 16 días, ¿no? Pero la fase folicular es más variable. Generalmente, si tenemos en cuenta los 21 a 35 días como normal, puede tener una duración de 10 a 22 días. Entonces, la menstruación es la hemorragia periódica fisiológica que se origina en el útero por descamación del endometrio, que sigue al descenso de las hormonas ováricas endógenas titulares, sobre todo progesterona. Esta también se ha determinado, ¿no?, que esta menstruación se considera normal si dura entre 2 a 7 días y el volumen no es abundante, ¿no? Es entre 20 a 80 centímetros cúbicos de sangre, lo cual está constituido por sangre del 50%, y el otro 50% por los productos de inflamación del moco, ¿no? ¿no? Entonces no es porque tienen que llevar la anemia. La anemia lleva las que tienen trastornos con volúmenes abundantes o menor concentración, ¿no? Entonces tenemos las alteraciones menstruales. Entonces tenemos las alteraciones del intervalo y de la hemorragia menstrual. Del intervalo teníamos, si el ciclo duraba, se había convenido que duraba 21 días hasta 25 días, ¿no? Los ciclos que duran menos de 21 días se conocen como polimenorrea. Los que duran más de 35 días como oligomenorrea, y los que cuando hay ausencia de la menstruación por más de 3 meses, 90 días o 3 ciclos se conoce como amenorrea. En cuanto a la hemorragia menstrual,
¿no? Dijimos que puede ser entre 20 a 80 centímetros cúbicos. Cuando es mayor de 80 centímetros cúbicos se conoce como hipermenorrea, y cuando es solamente gotas, ¿no? Menor de 20 centímetros cúbicos en todo ese tiempo, se conoce como hipomenorrea. En cuanto a la duración que dijimos de 12 a 7 días, cuando dura más de 7 días se conoce como menorragia, ¿no? Y cuando dura menos de 2 días también se conoce como hipomenorrea. Pero sin embargo también vemos a veces pequeños sangrados menstruales que vienen bruscamente, ¿no? Entonces eso se conoce como metrorragia, que no está relacionado así. Y el spotting es una forma de metrorragia, pero solamente gotitas que también se dan fuera de piel. Es una forma de metrorragia, pero muy pequeña. Dijimos que vamos a ver los cambios cíclicos que se dan, ¿no? Por estímulo de las hormonas que se están produciendo en el ovario, en los diferentes compartimentos del aparato reproductivo, con el fin de asegurar una gestación saludable, ¿no? Vemos, en primer lugar, el nido, ¿no? El endometrio, que puede presentar cambios estructurales durante el ciclo menstrual, ¿no? De tal manera que Noyes en el año 58 hizo una cronología día de los cambios que se dan en el endometrio, de tal manera que tomando una luz de endometrio en cualquier momento podemos decir esta mujer está en tal periodo de su ciclo, ¿no? Porque se van a presentar cambios. Así en la fase proliferativa se va a producir la estratificación celular, ¿no? También hay células, tanto las glándulas como el estroma, hay proliferación glandular, ¿no? Las glándulas que eran rectas se van convirtiendo en tortuosas y hay proliferación de estromas, ¿no? De centímetros, ¿no? Adquiriendo una formación compacta. En la fase lútea o fase secretoria, ¿no? Hay una vacuolización de estas células glandulares con secreción a su lumen, ¿no? Y el mesénquima subyacente se va convirtiendo en edematoso, ¿no? A predominio periarteriolar, ¿no? Lo que se conoce como la reacción residual propia de la gestación. Si no hay embarazo, se produce hemorragias de estos intersticios de estos vasos, ¿no? Y lo que va a provocar colapso glandular, trombofibrinosos, migración de polimorfos nucleares y la descamación restrictiva produciéndose la menstruación. En el cuello uterino también han visto que hay glándulas, ¿no? Cilíndricas, y estas van a producir un moco. Y este moco tiene la función de facilitar la penetración de espermatozoides, su capacitación para un adecuado recorrido dentro del útero, ¿no? Y también, si hay gestación, de servir un tapón, ¿no? Para aislar el compartimiento intrauterino. Vamos a ver durante la etapa estrogénica, este moco se va a producir en mayor cantidad, ¿no? Aproximadamente alcanzando 500 miligramos por día. Este moco va a ser color claro, ¿no? Viscoso, una menor viscosidad, una mayor filancia, ¿no? Y de tal manera, filancia es esto, lo separamos y no se corta, no se pega, ¿no? Y si lo ponemos en calor y lo vemos a través de un microscopio, vamos a ver que tiene esta formación de cristales de lecho, con los cristales de sales, ¿no? Una estructura en hojas de lecho con ramificaciones primarias, secundarias y terciarias. Por el contrario, cuando viene todo esto va a facilitar la penetración de los espermatozoides y su capacitación. Por el contrario, cuando ya está en la etapa lútea, se está produciendo la progesterona, la cual va a disminuir la producción de este moco, 500 y 50 miligramos por día, y favorece la formación de una red de mucina. El moco se va a ver opaco, viscoso, va a perder la filancia y su cristalización en el lecho, lo cual lo va a convertir impenetrable a los espermatozoides. En el epitelio vaginal también vamos a ver que se van a producir cambios. Los estrógenos van a determinar, así como el cuello y el endometrio, la proliferación celular, aumentando las capas celulares y la maduración del epitelio polistratificado, ¿no?
con diferenciación celular y aumento del glucógeno celular. La progesterona va a producir disminución del glucógeno y aumento de la inflamación de las células de la capa intermedia. De tal manera que si nosotros hacemos un croquis, lo que ustedes conocen como función de Nicolau, nosotros llamamos compositograma, y hacemos un raspado del epitelio vaginal, vamos a ver que este epitelio está estratificado formado por células basales, parabasales, células intermedias y células superficiales. Ante la etapa estrogénica se produce un descamamiento significativo de las células superficiales. De la etapa lútea o de progesterona produce un aumento significativo de las células intermedias, pues se descaman más, y la ausencia de esteroides como la menopausia o en las niñas produce una descamación importante de células parabasales. En la mama también se producen cambios. Durante la etapa estrogénica o fase proliferativa hay proliferación y mitosis de los ácidos mamarios, de 2 a 3 capas de células, los cuales presentan lúmenes pequeños con mínima secreción, y el estroma es más celular, pero menos celular y colagenizado. En la fase secretoria, los lúmenes presentan ya secreción, ¿no? Con una secreción apocrina, y el estroma, también igual que el endometrio, está laxo y edentoso. Si no hay gestación, se produce la menstruación y la secreción disminuye, ¿no? Y esto se destruye, ¿no? Formándose, el estroma se vuelve compacto y hay la proliferación de elementos mononucleares para limpiar todo esto que se está produciendo en nuestras secreciones. También se han visto cambios en la temperatura basal, ¿no? Antiguamente, para ver si una mujer se determinó, ¿no? Que cuando la mujer estaba en la etapa lútea, se veía que aumentaba su temperatura, de tal manera que en los programas de planificación o de reproducción se usaba bastante esto, ¿no? El diagrama de la temperatura basal, ¿no? O sea, una mujer sin hacer casi una actividad, apenas se despierte, se toma la temperatura. Y se ha visto, ¿no? Que cuando la mujer post-ovulación, o sea, cuando empieza a producir la progesterona, va a alzar su temperatura de 0.3 a medio grado centígrado. Y se ha visto que esto probablemente la progesterona determina aumento de la liberación de norepinefrina, la cual actuaría a nivel del centro termorregulador del sistema nervioso central. Bueno, esto es todo en cuanto a ciclo menstrual, chicos. Ahora nos faltaría ver lo que es síndrome premenstrual. Entonces voy a cargar lo que es síndrome. Vamos a adaptarnos a esta plataforma. Vamos a subir también como archivo lo que es este ciclo
síndrome premenstrual, que es una duración pequeña. Doctor, disculpe, Sí, una consulta. Doctor, los niveles de prostaglandina, como la E2, que alteran ahí la, la temperatura y la contracción uterina, ¿altera el ciclo menstrual de alguna forma o es indiferente a los niveles de prostaglandina? mira, las prostaglandinas son elementos cuando está ahí en el endometrio, al no haber estímulo durante la luteólisis, se produce la ruptura de los vasos, ¿no? Y la necrosis y se empieza a liberar prostaglandinas de las células de la capa funcional del endometrio, lo que son los que van a producir la vasoespasmo y la ruptura de los vasos, ¿no? Ya. Pero no tienen que ver mucho con la temperatura. Ah, pero de que altera el ciclo menstrual para nada. No lo altera, ya que, por ejemplo, ustedes van a ver más adelante en las pacientes que sufren dismenorrea, o sea, los cólicos menstruales. Y muchas veces a las pacientes se les indica de que cuando empiecen ya los síntomas, que como le va a venir la menstruación, empiecen a tomar antiinflamatorios, ¿no? Antiprostaglandinos, Mm. pero no altera el ciclo menstrual, es independiente. El ciclo menstrual está gobernado por la gonadotrofina. Ah, ya. La prostaglandina sería un efector para producir la menstruación. Gracias, doctor. Genial. Muchas gracias. Otra pregunta, está cargando. Entonces ahora vamos a ver otro trastorno del ciclo menstrual que se llama síndrome premenstrual, muy interesante para, sobre todo las mujeres, para que entiendan este problema que muchos de ustedes sufren. Entonces, es un conjunto de síntomas relacionados de modo temporal con el ciclo menstrual. Incluye trastornos físicos y psicológicos. Estos signos y síntomas comienzan entre 2 a 10 días previos a la menstruación y continúan hasta la aparición del sangrado menstrual, ¿no? Y pueden durar unas horas o días en que disminuyen y desaparecen. Estos síntomas psicológicos están formados por irritabilidad, depresión, tendencia al llanto, ansiedad, tensión, labilidad emocional, pérdida de concentración, confusión, falta de memoria, no se culpa que se los en los exámenes, asociabilidad, intranquilidad, explosiones temperamentales, tristeza, agotamiento. También puede haber síntomas comportamentales como la fatiga, vértigo, sueño o insomnio, eficiencia desmejorada, propensión a accidentes, cambios en el interés sexual, energía incrementada o cansancio. También puede haber síntomas físicos como el dolor, ¿no? La cefalea, la migraña, la tensión, dolor o molestias en las mamas, conocidos como mascardia premenstrual, dolor de espalda, calambres abdominales o dolor generalizado. También puede haber ganancia de peso, distensión abdominal, edema de piernas y brazos por la retención hídrica. Y alteraciones del apetito. Unos presentan apetito incrementado, con antojos alimentarios y náuseas. Se presenta únicamente en mujeres en edad fértil y la incidencia de gravedad no tiene relación con la edad y la calidad. Se presenta principalmente en núcleos de clase media alta y poco frecuente en clases bajas y medios rurales porque son pacientes tal vez más históricos, ¿no? Esto va a determinar alteraciones en la vida
y profesional, ¿no? Con cambios físicos, psíquicos y conductuales que hicimos, con impactos a nivel social, matrimonial, legal o político. Como saber, puede ocasionar desacuerdos matrimoniales, ojo, aislamiento social, disfunción sexual, ineficiencia, ausentismo laboral, conductas suicidas, psicóticas, incluso hasta actos criminales, como se ha visto, con el uso de niños, robos o asesinatos. Entonces, la definición, ¿no? Ahora, toda mujer en edad reproductiva presenta en algún momento alguna molestia y otras presenta de forma cíclica. El molimen premenstrual es generalmente referido a una hipersensibilidad de las mamas, pesadez pélvica que se presenta de manera ocasional. En cambio, el síndrome premenstrual requiere la presencia de un solo síntoma físico o del estado de humor que se repite de manera cíclica y no produce perturbación funcional. Usted puede, a pesar de esto, puede seguir trabajando por su labor. En cambio, el trastorno disfórico premenstrual es una forma grave de síndrome premenstrual y va a estar formado por un conjunto específico de síntomas con registros progresivos, van aumentando por los días, ¿no? Hasta la menstruación. Y esto sí va a causar perturbación funcional de sus quehaceres laborales o domésticos. La incidencia, el molimen premenstrual, la mayoría de mujeres a una ocasión ha presentado ocasionalmente algún trastorno, ¿no? El 80%. En cambio, el síndrome premenstrual se sitúa entre el 5 a 10% de las mujeres en edad reproductiva y el trastorno disfórico en el 3 a 5%. La fisiopatología se desconoce. Hay factores predisponentes socioculturales y genéticos, como decimos, ¿no? De clase alta, media. Genéticos también, tendencia de madres, hijas. A mí también me sucedía eso, ¿no? Factores hormonales, como se da únicamente en la etapa premenstrual, se investigó también los factores hormonales. Se creía que había un déficit de progesterona, no se determinó en los estudios. Alteraciones en otras hormonas, como la ACTH, beta-endorfina, prolactina, cortisol, no se determinaron. Lo que sí se determinó que hay un déficit de un metabolito de progesterona a nivel nervioso central, ¿no? Que tiene que ver con la ansiedad. O sea, al haber déficit de alopregnanolona, hay mayor ansiedad. Y la serotonina tendría que ver con las enzimas que producen esta alopregnanolona. Entonces, como en la fisiopatología se consideran dos, ¿no? Hay un déficit de alopregnanolona y hay una alteración de la actividad serotoninérgica como elementos que explicarían la presencia de este síndrome. Entonces, los criterios diagnósticos del síndrome premenstrual decimos la presencia de al menos uno de los síntomas, ¿no? Ya mencionamos. Estos síntomas se alivian durante los 4 primeros días de la menstruación sin recurrencia hasta por lo menos el día 13 del ciclo, ¿no? Los síntomas están presentes en ausencia de tratamiento farmacológico o ingestión de hormonas o consumo de drogas o alcohol, si no se consideraría que está ocasionado por esto, ¿no? Este consumo de drogas, alcohol, ¿no? Los síntomas recurren de forma reproducible cíclicamente y mínimo durante 2 ciclos de registro prospectivo. La paciente sufre una disfunción identificable de rendimiento social o económico, ¿no? En cambio, el síndrome disfórico están presentes al menos 5 de los siguientes síntomas, incluido un síntoma principal, ¿no? Que estamos remarcando como el 1 a 4, que sucede previo a la menstruación. Son estado de humor notablemente deprimido, ansiedad o tensión notables, la debilidad afectiva notable, cólera, irritabilidad notables, cualquiera de estos asociados a disminución de interés de las actividades habituales, dificultad en la concentración, letargia o fatiga, cambio del apetito, deseo imperioso de alimentos, trastornos del sueño, sentirse abrumada, o síntomas físicos, ¿no? Como hipersensibilidad de la mama, hinchazón de los miembros, cefaleas, etc. Este complejo sintomático debe interferir con las actividades de trabajo, escuelas sociales o relación con otras personas. El trastorno no es una exacerbación de los síntomas de otro trastorno, ¿no? Como una bulimia, anorexia,
o cotidianismo. Los criterios deben ser confirmados por medio de informes prospectivos diarios durante 2 ciclos menstruales consecutivos mínimos. Un incremento del 30% de las puntuaciones a partir de la fase follicular luteínica es necesaria para el diagnóstico tanto síndrome premenstrual o síndrome disfórico. Acá tenemos una forma de registro prospectivo donde acá anotamos los síntomas y acá los días, ¿no? Y vamos trazando con números o cruces según se vía leve, moderada o severa, ¿no? Y vamos estableciendo cómo son los síntomas y cuándo qué días aparecen durante el ciclo menstrual. Ese es un registro prospectivo. Le dijimos que esto no debe hacerse el diagnóstico diferencial, ¿no? Que no debe haber un desorden afectivo de fondo, ¿no? Como una depresión, ansiedad, distimia, pánico, anemia, anorexia, bulimia. Condiciones médicas crónicas como la diabetes, dismenorrea, endometriosis, hipotiroidismo, uso de anticonceptivos orales, perimenopausia, desorden de la personalidad o abuso de drogas que expliquen la presencia de estos síntomas. En cuanto al tratamiento, como no se conoce bien la fisiopatología, se han intentado muchas formas, ¿no? El ejercicio. Se ha visto que el ejercicio alivia los síntomas psicológicos y físicos, sobre todo el mastodinia y el edema, pero no todos los síntomas. La dieta. Ninguna dieta ha sido eficaz. Se recomienda así el uso de no cafeína porque se exacerban otros síntomas. El consumo incrementado también se ha provocado de hidratos de carbono, vitamina B6, ácidos grasos esenciales o calcio. No siendo eficaz en todos los casos y solamente en algunos síntomas. También se ha intentado tratamiento complementario como tratamiento cognitivo-conductual, relajación, el empleo de luz brillante, no consiguiendo ese efecto en todos los casos. Se pensó en tratamiento farmacológico, como los agonistas GnRH. Los agonistas suprimen la secreción de gonadotrofinas, producen una menopausia, no es recomendable. Se intentó el uso de anticonceptivos orales no combinados durante el ciclo, no siendo efectivos en todos los casos, ¿no? El uso de diuréticos, como la espirulactona, efectivo para disminuir el edema de miembros, pero no en los demás síntomas. Tratamientos psicofármacos, ¿no? Como la benzodiazepinas, la prazolam, ¿no? La buspirona durante la fase lútea, calmando algunos síntomas, tal vez la ansiedad, pero no los demás síntomas. Sin embargo, el empleo de inhibidores de la recaptación de serotonina se han convertido en los tratamientos de primera línea, sobre todo el síndrome disfórico, ¿no? Y también en el síndrome premenstrual. Y se usan durante la fase lútea únicamente. Tenemos ahí la fluoxetina, 10 a 20 miligramos por día en la fase lútea, o la sertralina, 25 a 50 miligramos por día durante la fase lútea, con efectos positivos, eso sí, en la mayoría de pacientes. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? En aras de tiempo, hemos hecho 1 hora. ¿Aló? 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 Sí, doctor, una pregunta. Dime. Respecto al ciclo menstrual, usted mencionó que la menstruación tenía normalmente de 20 a 80 centímetros cúbicos, pero ¿cómo se mediría eso en el caso de las pacientes? En el caso de que quiera saber si tiene menorragia, hipermenorrea, por ejemplo. Bueno, eso ya lo van a ver en la práctica, esos estudios de gente que se ha presentado durante el flujo menstrual que tenían, ahí pesando los panes que tenían, ¿no? Y determinar el volumen, ¿no? A través del peso. Pero una manera indirecta que nosotros usamos es que la mujer durante su menstruación, mujer que se hace la menstruación ya establecida, ¿no? Porque las niñas cuando empiezan a menstruar se cambian a cada rato, ¿no? Que las mujeres ya en la menstruación establecida que usen 2 toallas higiénicas por día, 2 a 3 toallas. Más de 3 toallas ya se considera algo que está incrementada la menstruación. 2 a 3 toallas por día, máximo. Ya, doctor, gracias. Otra pregunta.
¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, nomás agradecerles, chicos, por su atención y ya nos veremos en esta. Bueno, ¿sí? ¿Segunda pregunta? Me parece que no hay más preguntas, doctor. Ya. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.